Hoy vamos a aprender a hacer este gorrito de lana súper sencillito de hacer. Lo vamos a hacer con el punto medio alto y el bordecito de aquí lo vamos a hacer con punto bajo. Ahora mismo te enseño cómo hacerlo. Venga, vamos a empezar. Los materiales que vamos a utilizar son la lana que tú elijas. Yo he elegido esta de esta marca que es 100% lana. Es bastante finita, con lo cual lo voy a trabajar a doble hebra y voy a utilizar un gancho de 5,5 milímetros. También vamos a necesitar unas tijeritas, una aguja lanera, 1 metro y el pompón que tú escojas. Antes de nada, explicarte cómo vamos a trabajar el gorrito. Yo ya llevo avanzado por aquí uno medio hecho, entonces mira, esta va a ser la parte de arriba de nuestro gorro, donde lo vamos a cerrar, ¿vale? Esta va a ser como si fuera la coronilla y esta va a ser la parte de la frente. Entonces, lo que yo voy a trabajar son cadenas para llegar al alto que yo quiera que sea mi gorro, lo que sea de alto. En mi caso, yo voy a hacer un gorro que mida unos 28 centímetros y medio de alto y luego quiero que rodee, tenemos que medir que nos rodee toda la cabeza. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es una cadena base, vamos a empezar a trabajar puntos medios altos y luego al final va a tener una sección en la que vamos a trabajar a puntos bajos. Esto para que la parte de arriba nos quede como una formita más en decremento, ¿vale? Pero también lo puedes hacer si tú lo consideras, que yo también haré otro que te mostraré en unos días, que solamente lo voy a trabajar toda la vuelta, todo lo que es el gorro en puntos medios altos, que también queda muy bien. Lo que sí es importante es que esta parte de aquí, este inicio, esta hebra, dejes lo suficientemente largo, no demasiado, pero una hebrita así considerablemente larga para luego poderlo cerrar. Comenzaremos haciendo puntos de cadena. Me dejo la hebrita así, un poquito larga, para luego poderlo atar a la parte superior del gorro y comenzamos con un nudo deslizado o como tú comiences la labor. Yo la comienzo, perdona que no se ha visto bien, yo la suelo comenzar haciendo así y así es como comienzo mi labor. Ahí voy a ir haciendo puntos de cadena, tantos puntos de cadena como necesite para llegar al largo deseado de mi gorrito. Como yo quiero que llegue a 28 centímetros y medio, voy a seguir así trabajando puntos y ya sé, como tengo una muestra hecha, ya sé que voy a necesitar 42 puntos de cadena. Entonces voy a continuar haciendo así puntitos hasta llegar a los 42. Al llegar a los puntos necesarios, en mi caso como te decía 42, vamos a hacer 2 puntos más adicionales de cadena. Y ahora en el tercer punto, desde el gancho 1, 2 y 3 voy a hacer mi primer punto medio alto. Cojo hebra, introduzco, saco y saco por 3. Vuelvo a coger hebra, introduzco, saco y saco por los 3. Así voy a seguir trabajando haciendo puntos medios altos hasta los 6 últimos puntos de cadena. Ya tengo hechos por aquí mis 36 puntos, que son los que necesito de puntos medios altos, y los 6 últimos puntos de cadena los voy a trabajar en punto bajo. Entonces, sin coger hebra, introduzco, saco y saco por los 2. Ese sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a comenzar con la segunda vuelta. Para hacer la segunda vuelta hago un punto de cadena que me permite la altura para trabajar el punto bajo. Doy vuelta a la labor y este puntito no va a tener valor, este puntito de cadena no va a tener valor, con lo cual voy a trabajar mi primer punto bajo de donde sale mi cadenita y voy a trabajar a partir de ahora siempre en la hebra trasera. En esta espiguita tenemos 2 hebras y voy a trabajar en la trasera. En esa voy a hacer mi primer punto bajo. Tengo que hacer 6, 1,
2, 3, 4, 5 y 6. Ahora ya el resto de esta vuelta voy a trabajar en puntos medios altos, con lo cual sí que cojo hebra, me voy a la hebrita de atrás de la espiga, saco y saco por los 3. Cojo hebra, introduzco, saco y saco por los 3 a la vez. Así hasta el final de la vuelta. Ya voy llegando por aquí al final de la vuelta y mira, te quería mostrar cómo ya esta espiguita se empieza a mostrar al haber trabajado en la hebra trasera, ¿vale? Luego lo vamos a ver también por el otro lado. Entonces, al final de la vuelta me quedan unos puntitos por aquí. Me queda este último puntito, que al principio es un poquito difícil de reconocer, pero sí, está ahí. Ahora, en este lado en el que hemos hecho los puntos medios altos, para girar siempre va a ser de la misma manera. Vamos a necesitar 2 puntitos de subida que no va a tener valor ninguno. Eso quiere decir que no nos cuenta como punto. Voy a tener que trabajar el primer punto de donde me sale la cadena. ¿Ves? De ahí de donde me sale la cadena, ahí es donde voy a tener que pinchar para hacer mi primer punto medio alto. Entonces cojo hebra, introduzco de nuevo, siempre vamos a trabajar en la hebra ya trasera. Ahí estaría mi primer puntito, el segundo y así hasta llegar a los 6 últimos puntos que los vamos a hacer en punto bajo. Voy a seguir trabajando así hasta llegar a mis puntos bajos. ¿Ves? Aquí ahora por este ladito ya se empieza a mostrar esa espiguita también. Me quedan 2 puntitos medios altos por hacer. Uy. Y ahora me tocan hacer los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Ahora en este lado donde tenemos los puntos bajos, ¿cómo vamos a iniciar la siguiente vuelta? Vamos a necesitar un punto de cadena de subida, pero recuerda que esta cadenita no tiene valor como punto. De donde ha salido esta cadenita, aquí, ahí es donde voy a hacer mi primer punto bajo. Y hago 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora ya continúo con mis puntos medios altos hasta el final de la vuelta. Así vamos a continuar. Uy, mira, aquí me he confundido. He hecho punto bajo. Así vamos a continuar haciendo vueltas. Bueno, pues yo ya he terminado por aquí mi última vuelta, ya me lo he probado, ya sé que la medida es la correcta. Te voy a decir así medidas aproximadas, ¿vale? Yo, como te dije, ya me lo voy midiendo en mi propia cabeza, entre 50 y 51 centímetros. Te voy a dejar una tablita orientativa con medidas para gorros para mujer, para hombre y para niño, ¿vale? Para que la tengas a mano si la necesitas. Es una tablita estándar que he encontrado, pero te puede servir tal vez. Pero bueno, si es para ti misma o para alguien conocido que tengas a mano, lo mejor sería irle probando el gorrito, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, importante. Voy a separar un poquito la cámara, a ver si así lo vemos mejor. Mira, importante que tengamos por aquí el cabo este de inicio y por aquí el final de nuestro tejido, ¿vale? Que estén en esquinas opuestas, este por aquí y este por aquí, para que el dibujo nos quede bien ahora al coserlo,
vamos a dejarnos suficiente lana para poderlo coser, ¿vale? Entonces, yo normalmente mido esta distancia, 1, 2 y un poquito más. A mí me gusta dejar 3 por si las moscas. Me dejo ahí y corto. Ahora lo que hago es directamente tirar sin hacer nudito ni nada, ¿vale? Tiramos así directamente de la hebra. Ahí la pasamos toda y vamos a enhebrar con nuestra agujita lanera. Voy a ir enhebrando. Vale, ya tengo por aquí la agujita lanera enhebrada y ahora mira, yo me voy a ir aquí. Aquí tenemos la cadenita de inicio, ¿vale? Me voy a ir a este primer puntito de la cadena de inicio y voy a introducir por ahí. Eso es el primer lado. Y ahora mira, voy a ir cosiendo con estas patitas que tenemos aquí de los puntos junto con esta espiguita que tenemos aquí arriba, ¿vale? Este es el punto de aquí, tenemos esta espiguita que es la que se muestra y luego la espiguita de arriba del todo. Vale, lo que voy a ir buscando es esas espiguitas. Entonces lo coloco ahí, me voy a la primera espiga, pero lo que voy a hacer es introducir, mira, así. A ver si lo vemos bien por aquí. Entre estas dos espiguitas por dentro introduzco, así por abajo. Ese es el primer paso. Ahí, introducimos ahí y ahora me voy a ir. Mira, en estos puntos que tenemos aquí tenemos dos patitas, ¿vale? Introduzco por debajo de esas dos patitas y saco. Ahora me voy a mi siguiente espiguita, de donde he sacado, aquí, voy a la siguiente espiguita, introduzco entre las dos. Tiramos un poquito. Me voy al siguiente punto, a la patita. Introduzco así por las dos, por abajo. Me voy a la siguiente espiguita de donde he sacado antes el hilo e introduzco por abajo, ¿ves? Por aquí. Y así voy a continuar cosiendo. ¡Ay, madre mía, que se me ha enredado aquí! Como llevo varias hebras. Así voy a seguir cosiendo a lo largo de todo este lado hasta el final. Bueno, vamos llegando por aquí al final. Me queda una pizquita solo. Vamos a ver que no se me enreden por aquí las hebras. Este puntito. Este otro de aquí. Y mira que al final cojo esta hebrita junto con esta. Voy a pasar por aquí así. Y vamos a pasar por aquí así. Ahí lo tenemos. Y mira qué bien queda la costura. ¿Ves?
queda súper bien, apenas se aprecia, queda muy bien. Vale, ahora nos vamos a ir a este ladito de arriba y vamos a ir cosiendo la parte superior. ¿Cómo lo hago? Mira, vamos a ir buscando las líneas estas, las espiguitas estas que tenemos aquí, y vamos a irnos aquí y vamos a ir como cosiendo en zigzag. Me vengo a la siguiente, paso por aquí. A ver, que como yo tengo las dos hebrinas, así. A la siguiente y me vengo por aquí. Muy sencillito. Voy a coger esas dos patitas. Así. Y como ves, luego cuando llegaremos al final, al llegar al final del todo, tiraremos un poquito más, ¿ves? Y se va quedando así fruncidito, ¿vale? Vamos a continuar así hasta el final. Ya me queda muy poquito por aquí por terminar. Vamos a ir terminando ya este ladito. Ahí. Y en este último también lo voy a terminar para asegurarme que todo queda bien. A ver, por aquí. Bueno, tiramos para ajustar ya nuestro circulito, mira. Con cuidadito, ¿eh? Vamos a ir así, ajustando. Para que me quede ahí bien cerradito. Bueno, no tiramos del todo porque ahora le vamos a introducir por aquí el pompón. Si tú tienes un pompón hecho por ti misma y quieres que te vaya quedando más cerradito, pues lo vas ajustando un poquito más, ¿vale? Yo lo voy a dejar un poquito abierto porque el mío tiene un botón, ahora te lo voy a enseñar, y entonces no quiero que me quede del todo cerrado. Me cojo mi pompón y como te decía, este tiene aquí un botoncito. Entonces lo voy a introducir por aquí, las hebras me las voy a llevar hacia atrás, hacia adentro. Introduzco por el huequito. No voy a soltar ahí la aguja porque la quiero luego, ¿ves? Por aquí dentro, y las otras hebritas también. Todas las hebritas me las paso a este lado, a la parte interior. Y ahora voy a coger el pompón y lo voy a introducir por aquí el botoncito, ¿vale? Ahí. Ahora tendré que volver a ajustarlo todo bien. Ya le he puesto el pomponcito y simplemente ahora lo que he hecho ha sido hacer el doblez y así nos queda nuestro gorrito. La verdad es que es súper bonito y sencillísimo de hacer. Bueno, muchísimas gracias por verlo, espero que te haya gustado y que te haya servido. Te animo a suscribirte al canal si ves cositas por aquí que te puedan ser útiles y te gustan, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.